sobre la interpretación de el gran número, Wielka Liczba, en inglés se usa el o sea, la a large number. Se usa el artículo indeterminado, puesto que es un gran número. Sin embargo, en español se está usando el determinado, el, que precede al sustantivo, en este caso con un adjetivo, el gran número. ¿Por qué se usa esto? Se usa cuando en los casos en que es conocido sobre lo que se está hablando. Es decir, este número es conocido por el autor. Aquí reside la dificultad de hablar de la obra de Szymborska, de traducirla. Uno de estos casos es que no es solo la forma, sino es que está usando polaco. Si le preguntamos a un polaco si ahí va un gran número o el gran número, te dirá, es que no va ninguno. ¿Cómo que no va ninguno? Te dirá, es que es difícil explicarlo. Es que en polaco no existe. ¿Cómo traducimos algo que no existe en otro idioma? Y en este caso específico, ¿debemos inventarlo para precisar una connotación literal o libre? Otro caso más, en múltiples poemas se ve esto. En inglés se usa, por ejemplo, el terrorista mira, the terrorist, he watches, y en español se usa un terrorista. Sabemos quién es en el primer caso, pero el segundo es un terrorista. En polaco no es ninguno de los dos casos. Los artículos definidos que en múltiples lenguas europeas nacen a partir de los demostrativos. Luego vemos que estos demostrativos, luego estos artículos se volvieron obligatorios en ciertas construcciones. Eran deícticos opcionales, estaban siempre ahí, delante. En polaco esto no ocurrió. Y ahora el traductor se encuentra con este problema. Numerosos casos de los demostrativos, ¿no? Aquellos que no quiero, Szymborska los traductores de Szymborska los ponen continuamente. Lo cual nos quiere decir que, siguiendo la norma de uso, podríamos decir que iría un el, o en cualquier caso no iría nada. Gran número, poemario y poema. ¿Por qué el? ¿Por qué un? Bueno, aquí cada traductor tiene su librillo y sabe lo que hace. Sin embargo, cuando usamos el gran número o un gran número, concurrimos en otro problema, y es que número, en español y en este sentido, es polisémico, es una palabra polisémica, y desde luego se puede entender, sobre todo cuando va precedido de gran, se puede entender también como un gran espectáculo, ¿no? El gran espectáculo. Esto difiere poco si hubiésemos puesto un gran espectáculo. En polaco, curiosamente, existe liczba, que es la palabra que usa Szymborska, pero también existe numer, con connotaciones parecidas al español. Numer como una canción o como un espectáculo. Entonces, no es Wielka numer, es Wielka liczba. Muy curioso esto, ¿no? Que a lo mejor en español la transformación correcta hubiese sido la gran cifra. Y todos sabemos que cifra y número no es lo mismo. La cifra es el carácter gráfico de representación de un número. ¿De acuerdo? Pero, en este caso, pecar en no emplear el mismo significado nos puede aliviar a interpretaciones, nos puede aliviar en interpretaciones, ¿no? Porque la gran cifra ya no lo puedes confundir con el gran espectáculo. En español ya no existe, ya es unívoco, ya no existe el error.
No existe el error de decir el numerito, la acción extravagante, inconveniente, ¿no? De llamar la atención. Tal vez este interrogante que he abierto esté pasando una frontera del ámbito polaco que ni siquiera se deba pasar. Como he dicho antes, gran número a secas. A lo mejor hubiese sido lo más acertado. Aunque esta es la competencia del traductor. Traduttore, traditore. Traductor, traidor en italiano suena mejor. Bueno, aunque tampoco, ¿no? Ciertas fuentes dicen que no es de origen italiano. Una frase que hasta a mí me cansa. Mucho cuidado. Esta paranomasia, esta figura tan adictiva. Un soniquete que nos da la apariencia de culto. Que no sé si es más un agravio o un piropo, lo de culto. La cultura es el refugio de montaña de las ovejas, donde la montaña es el raciocinio. Pero bueno, esta perfidia de la que habla, de la que estamos hablando, es una realidad. Esto es una realidad. Cualquier traductor sabe de esta perfidia de la creación de una nueva obra al traducir unos versos. Sin embargo, aspirar a traducir un ámbito a otro es de ser unos pánfilos. Y culpar al traductor nace de la envidia de los imbéciles. Esto está clarísimo. Aprenda usted polaco. Interpretación de la literatura. Haga usted una tesis doctoral de 200 folios sobre los fundamentos y técnicas para analizar e interpretar la poesía y consiga una cátedra en la Universidad Lazareto. Hombre, por favor, las críticas de los imbéciles. Que una cosa es imaginar lo que somos. Una cosa es imaginar saber. Y otra cosa es ser y saber. Es que yo mañana me creo que soy una golondrina y por mucho que lo piense, el golpe contra el asfalto al echar a volar va a ser un golpe de realidad. Fíjese usted qué figura. Porque al fin y al cabo, como diría Szymborska, la realidad no sorprende, la realidad exige. Todas las ensoñaciones que se están creando en su mente, en su edad que tienen ahora, son eso, ensoñaciones, construidas con materia prima, que es la realidad, pero no son realidad. Y esta es la trampa suprema en la que todos caemos. Queda muy remoto que en esta clase estuviésemos hablando de Szymborska si no fuera por el premio Nobel. Gracias a los traductores. Cuidado con morder la mano de los que nos alimentan. Más quisiéramos saber todos polaco, saber ruso, saber húngaro. Y poder hacer esta heroica batalla que realizan los traductores. Es que irónicamente la literalidad es la gran quimera a combatir por un traductor, sobre todo de textos poéticos. Una cabra no da miedo, pero una cabra con cabeza de león sí. Bueno, y sobre todo en la obra de Wisława, Castilla del Pino, en La Incomunicación, ya habla sobradamente sobre este tema, ¿no? La traducción de los juegos de palabras. O si quieren ya irse a lo freudiano, el chiste y su relación con el inconsciente. Un chiste verbal es intrínseco de un lenguaje. La construcción es inoperativa en otro idioma. Y se debe recrear, de nuevo, hablando del humor de Wisława. No me quiero poner en la piel del pobre que tenga que traducir las fórmulas quevedescas. Bueno, aunque eso y ese experimento ya se hizo. Francia como gran censor de España a la hora de acercar la literatura al resto de Europa. Las traducciones del Buscón al inglés son traducciones del francés, por ejemplo. Esas bellas infieles, las bellas infieles. Donde ya llegó un momento en que Anne Lefebvre ya dice a sus contemporáneos, les dice a sus coetáneos, mucho cuidado que están haciendo usted unas traducciones. Bueno, esta mujer también luego, cuando su apellido pasó a ser Dacier, y acabaron abjurando del protestantismo, un padre filósofo. Bueno, es que desde luego era un cóctel que eso tenía que explotar por algún lado. Fíjense ustedes, ¿no? Abriendo un paréntesis sobre las traducciones francesas, donde la Geneste
traduce lo de donde Quevedo dice el conquibules, que ella decía, el conquibules, que es nada más que una crítica a que los cristianos, que se santiguan continuamente, repetían el latín sin saber lo que decían, ¿no? Se sabe que son las primeras palabras del credo de San Atanasio. Qui convue vult salvus esse. El conquibules. Sin embargo, la Genest habla de las palabras que Cicerón no conoció jamás. Bueno, el chiste está ahí. El cubrirse de la censura también. Bueno, no, el cubrirse de la censura se pierde en la traducción que se hace al francés. Es que ni por asomo. En otras partes la Genest simplemente quiebra los versos, los aniquila, desaparecen. Desaparece la obra. Así que en muchas ocasiones, sobre todo en tiempos pasados, traductor traidor. Desde luego que sí. Y repito, esta paranomasia, aplicarla continuamente porque quede bien, nos hace parecer unos ampulosos. Desde luego que de los problemas principales es que cuando cuando tú llegas a convertirte en una poetisa internacional, tu obra no puede llegar en ningún idioma al vulgo como tal. De ahí que comencemos antes lo que comentábamos antes de a qué traductor le estamos dando el premio Nobel. Esta ausencia misma, ¿no? Cuando Ksingsborska salta a la palestra, se producen unas traducciones a vuela pluma que son de las peores traducciones que he visto yo de la historia. Y yo sin saber polaco. Sabiendo muy poco polaco. Pero viendo que eso en español se estaba haciendo un insulto a la poesía. Eso no podía ser así. Los poetas deben ser traducidos por poetas o con un profundo conocimiento de la interpretación de obras literarias.